amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Mi nombre es Teresa Carrasquel y Johnny Ferrer. hoy vamos a estar conversando de un tema bastante interesante, es sobre la diversidad, específicamente la biodiversidad, más allá de entender que existe la sexodiversidad, la diversidad cultural, ¿qué más? Y todos los tipos de diversidad que conocemos, pero en este caso particular nos vamos a enfocar un poquito a conocer y a desmentir cualquiera de esas mentiras naturales sobre la diversidad ecológica en este caso. La biodiversidad o diversidad biológica. La diversidad. ¿Tú sabes qué es la diversidad o biodiversidad? Ajá, sí, lo que podemos comprender como diversidad, ¿verdad? Y en este caso ecológica, estaríamos hablando de la cantidad y variedad de seres vivos o naturales que existen en el planeta. Así es. Y esta diversidad biológica está situada en varios ecosistemas que hacen vida, intercambian energía, materia y bueno, ya se va dando los diferentes ámbitos o espacios de vida de todos los seres vivos que allí habitan, bien sea planta, animal, que están allí intercambiando energía y eso permite que haya un equilibrio ambiental. Ajá. Entonces ahora, ¿qué podemos entender en cuanto a toda la situación que estamos viviendo ahorita, del cambio climático, la crisis ambiental que hemos hablado en episodios anteriores? ¿Cómo influye o cómo afecta el ser humano a esa diversidad? ¿Qué conocemos de eso? Fíjate, nosotros tenemos estilos de vida y que ha sido históricamente por más de miles y miles de años se ha ido evolucionando y sobre todo la evolución de la especie humana en busca de las necesidades en ese entorno de no solamente satisfacer las necesidades básicas que es alimentarse, un espacio, un techo, una casa, o sea que lo que llamaríamos es alimentación, abrigo y bueno, ya entra un proceso de la necesidad de comunicación, entonces ahí está la formación, pero para la satisfacción que se ha venido buscando desde lo material y se ha impuesto, bueno, un estilo de consumo, de crear necesidades inducidas y que eso está digerido o dirigido por un sistema que es el sistema capitalista, que es lo que hoy en día se conoce así, y bueno, ya llega el proceso de industrialización de algunos productos para que las personas las consuman. Los productos que se van haciendo, lo que tú tienes puesto, bueno, eso ya es la desmaterialización. Eso, las empresas que la producen ya es la desmaterialización de la naturaleza, es decir, todo lo que hay aquí que puedes ver viene producto de la naturaleza. Lo que yo conversaba hace un poco es que cuando hay un equilibrio natural y tú comienzas a utilizar la naturaleza para producir algún material, ya tú comienzas a romper el equilibrio. Entonces, en donde estaba la diversidad y donde una especie animal o planta tenía condiciones para vivir, ya no la tiene. Entonces allí ya rompes el equilibrio ambiental y la especie comienza a tener evidentemente un desequilibrio y ya está el proceso de peligro de extinción o la especie ya se extingue, ya no funciona porque el nivel que necesitaba, las condiciones que necesitaba en ese ecosistema ya no las tiene. Entonces el ser humano forma parte de los ecosistemas, somos parte de los ecosistemas, pero nuestro estilo de vida que hemos tenido por mucho tiempo ha roto ese equilibrio ambiental y estas especies en su mayoría ha entrado en peligro de extinción y otras se están adaptando a ese nuevo sistema. ¿Qué tiene que ver la crisis climática? Que es como que hemos estado hablando, sí. Porque nosotros hablamos de diversidad biológica y creemos nada más en el perrito, en el gatico o la plantica 1 o la planta, exacto, o las plantitas que tenemos al fondo, pero no vemos como que la dimensión de los bosques. Entonces, ¿qué tiene que ver la crisis climática? Bueno, la crisis climática es un gran problema que se generó producto de la emisión de gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero vienen de las grandes industrias. Eso a la larga ha hecho que todo el ecosistema terrestre tenga un desequilibrio y la mayoría de las especies, como te lo decía hace un momento, bueno, están viviendo esa dinámica que no saben si
O sea, ya no hay condiciones de vida para algunas especies y nuestro consumo, la manera en cómo estamos produciendo ha sido un desastre y la mayoría de las especies están como que en un proceso de adaptación porque donde llovía ya no llueve. Claro. Donde ya no llovía tanto, ahora llueve. Entonces, todo ese equilibrio ha afectado a la diversidad biológica. Y por ejemplo, ahí podemos, yo creo que una de las afectaciones en el caso de la industria a todo el tema biológico y todo el tema de lo que estamos hablando, de la diversidad, una de las industrias es la agroindustria, ¿verdad? La que los ha venido afectando de cierta forma. Sí, además, fíjate, la alimentación. Tenemos necesidad de alimentarnos. Es la necesidad. Ya hay una mayor población, tú necesitas cubrir esa demanda de alimentación. Entonces están las empresas que cultivan con monocultivo. El Entonces monocultivo, exacto. instalan las grandes extensiones de tierra donde hay un ecosistema que tiene condiciones para producir un tipo de alimento, en el caso de la soya, talan todo, deforestan todo para producir la soya, sacar el alimento y el resto de las especies ya no tienen dónde vivir y evidentemente ya ahí entra en un problema de que o se extinguen o entra en un proceso de peligro de extinción y entonces, por ejemplo, la abejita, que uno dice, bueno, la abejita que normal, me puede picar, no me puede picar, está, no está. La mato, si la tengo encima, me meto un tanganazo. Ese eres tú. ¿Por qué? Porque no comprendemos la importancia de esa abejita. Entonces esa abeja es la que se encarga de la mayor o de generar polinización de diferentes especies vegetales. Entonces allí, cuando tú talas todo, cuando tú deforestas, no solamente la abejita, que eso, cuando vemos, bueno, la polinización, pero de allí viene el proceso de la semilla, que la semilla salen nuestros alimentos, salen muchas cosas. Entonces no comprendemos eso de que, bueno, vamos a buscar alimentos para satisfacer la demanda alimentaria de todos los seres humanos, pero después dejamos a un lado la importancia ecológica de las demás especies. Entonces allí viene el monocultivo y viene la industrialización, no solamente el monocultivo de producir plantas vegetales, sino también, por ejemplo, la ganadería a gran extensión. La ganadería a gran extensión también permite, bueno, la segmentación o compactación del terreno. Eso implica que ya, por ejemplo, las hormiguitas cuando van a entrar a la tierra, sus nidos, ¿no? Exacto. Ya no pueden estar porque, bueno, el ganado ya pisoteó todo eso y está machacado. Exacto. O eso es como que ejemplos más básicos, pero imagínate lo que está pasando aquí en Venezuela. El arco minero que ha pasado por más de 100 años, toda la extracción y explotación, porque eso no es aprovechamiento de los minerales, que se da la contaminación del río. Ese río es el agua que va pasando por ese curso, es el que nosotros consumimos y es donde están nuestras especies de pescado. Entonces cuando lo vamos a comer, nos comemos todo la contaminación que ellos consumen. Que ellos consumieron. Entonces al final el ser humano termina siendo el contaminado y que además es el que mayor sufre, o mejor dicho, la gran población que la mortandad está siendo afectada es por cáncer. Entonces, ¿de dónde viene la aceleración de...? Exactamente. Entonces allí más o menos... Yo creo que ahí también entra... Todo se encadena. Todo está muy enlazado. Entra el tema de lo que hablábamos ahorita, de lo que conversamos ahorita sobre el monocultivo. Esa es una mentira del capitalismo. Que después, tú lo dijiste, siembran una gran cantidad de terreno, un solo producto, por decirlo de alguna forma. Luego talan, pero entonces para seguir la producción viene ya todo el tema de los químicos, disertación de todas esas cosas. Y de igual forma, todo lo que crezca ahí ya viene contaminado de alguna forma con todos esos agroquímicos. Uno puede ser vegetariano, pero al final todos esos vegetales están siendo producidos con aceleramiento a través de los químicos, y los químicos te lo estás consumiendo. Y no solamente lo consumes tú, sino que la persona que vive al lado de donde se produce esa parcela, se consume el químico a través del agua que le está llegando. Entonces todo está enlazado y a todos nos afecta. A veces una de las grandes mentiras del capitalismo cuando te dice que producir un alimento a gran extensión para satisfacer las necesidades deja de un lado y nos miente sobre qué consecuencias hay cuando tú solamente produces un tipo de rubro en un terreno. Lo recomendado es que se hagan los
los conucos, donde tú siembras varias especies y no necesitas de tantos químicos, o no necesitas químicos porque hay otras especies que complementan la producción, y eso es lo que hacen los pequeños productores. Pero como no les conviene a las grandes industrias tener todo este tipo de experiencia y que se vaya haciendo, entonces nos mienten diciendo que lo importante es la industrialización de alguna especie. Y otra cosa es en el tema de la diversidad. Hablamos ahora en el caso del animal, ¿verdad? La gente que le gusta tener los animalitos encerrados en su casa, ¿verdad? Entonces, pero más allá de los animalitos, es específicamente, bueno, los gatos y los perritos, pero hay gente que le gusta las especies... Las exóticas, que llaman las especies exóticas, pero no saben el daño que pueden estar ocasionando. O las especies silvestres, pues. Entonces, bueno, vamos a traer, voy en el camino y me conseguí, no sé, un loro o una cosa y me lo traje, pero no sabe qué daño puede causarle también, o en el caso de por extraerlo, ¿no? Ya le estoy haciendo un daño a la diversidad, y en este caso la biodiversidad, por extraer esos animales que pueden ser quizás reproductores, ¿no? De más. Y contribuimos entonces a la desaparición. Pero después también está el otro término, que es el caso de, me traje este animal, me lo llevé a una fauna, ¿cómo diríamos en ese caso? Un ecosistema, un ambiente diferente. Por ejemplo, traernos un pescado, que es lo que está pasando en las costas venezolanas. Se traen el pez león, que se lo traen de un continente asiático, lo traen por temas de ornamental, por belleza, porque los tienes en las peceras, que al final las personas que les gustan las peceras los compran. Entonces el pez león, no sé cómo se escapó, no es que se escapó, sino que liberaron peces en nuestras costas. Entonces este pez león se reproduce rápidamente y es devorador, se consumen las demás especies, y además él se reproduce aquí por las aguas cálidas de nuestra costa, y él destruye los sistemas coralinos. Entonces, bueno, ¿pero qué implica eso? Bueno, porque los fitoplanctos son los que generan mayor oxígeno en el planeta, y eso hace que disminuya las condiciones de reproducción de las demás especies que son endémicas de nuestra costa, y esta especie no se puede consumir. Entonces, otra de las mentiras que nos hacen creer es que tú puedes traer especies de otro lado, criarlo exacto, y que no va a pasar nada y no va a afectar nada. No, si una especie es de un hábitat determinado, no puede llevarla a otro hábitat porque son sumamente devoradoras. Por ejemplo, están los pinos. Los pinos aquí en Venezuela, se trajeron los pinos, los sembraron, los cultivaron en nuestras montañas, y los pinos se reproducen rápidamente. Ellos marcan territorio, aunque no parezca, sí lo hacen. Entonces las demás especies que están allí, sí, que son grandulones. Y uno dice, ay, qué hermoso. Entonces ellos lo que hacen es invadir, y las demás especies que podían crecer allí ya no crecen. Entonces allí... Pero no son productores, ellos no contribuyen al... Porque no son especies endémicas, no son especies de nuestras tierras. Entonces cuando hay incendios forestales, uno dice, wow, mira, el incendio está más ¿cómo se llama? Más grande, más denso. Entonces, porque hay especies que no son nuestras, o cuando, por ejemplo, en Australia, cuando hay grandes incendios, es que estos son altamente, ¿cómo es que dice cuando algo? Volátil. Eso tiene su nombre. Exacto. Ajá, o sea inflamable. Ajá, entonces son especies que dicen, no, grandes extensiones de árboles se están quemando. Es que ellos son demasiado... inflamable. No sé la palabra ahorita. Y entonces es más difícil de controlar el fuego. Por eso en el Guaraíra Repana, anteriormente, o todavía... Repana. Porque es repana, o sea, para una sesión de es muy pana, sí. Exacto. Sí. En el Guaraíra Repano, en Parque Nacional Guaraíra Repano, introdujeron los pinos, entonces eso también genera problemas. Entonces, todo son grandes mentiras que nos hacen creer que lo bonito es tenerlo en casa, o lo bonito es hacer ese tipo de traslado. Aunque nuestro marco legal
prohíbe eso, hay gente que no le importa No, y lo exacto. trae. No entiende la importancia ecológica de cada especie en un determinado Yo creo que hay lugar. algo bastante importante dentro de todo lo que has dicho. Bien, no estoy queriendo decir que lo demás no sea importante, pero hay No, yo algo, me imagino. hay algo, hay algo en lo particular que a veces ignoramos, ¿no? Y lo digo desde mi punto de vista también y de mí no sé cuánta gente más atrás. Pero es el hecho de lo que tú dijiste ahorita, de los fitoplanctos mayores productores de oxígeno en el planeta. Y eso parece, la gente dice, ajá, pero ¿qué puede producir los ¿Qué es esto? fitoplanctos? Ajá, ¿qué es un fitoplancto? ¿De qué hablamos como fitoplancto? Eso entra dentro de la diversidad biológica, claro. Claro, es que la diversidad biológica entra hasta de los microorganismos hasta lo que uno puede ver. O sea, todos somos especies que estamos en un ecosistema determinado intercambiando energía. Ese intercambio de energía y materia es lo que es el equilibrio ecológico. Eso es como que el clímax ambiental, Ajá. lo que debería ser. Y eso genera condiciones para que todos vivamos. Pero en el estilo, el ritmo de vida en el que llevamos y en el que estamos inducidos por un mundo en el que tienes que consumir, y ese sistema de vida en el que estamos es la desmaterialización de la naturaleza, es muy complejo y ya el equilibrio ambiental ya no va a ser lo mismo. Además que el IPCC, que es el panel intergubernamental ¿Y qué? IPCC, Ok. panel intergubernamental de cambio climático, sacó un informe recientemente sobre la situación de crisis climática. ¡Wow! Dijo cosas como que si la gente no supiera, cobran miles y miles y miles de euros, de dólares y millones de dólares por decirnos que el mundo se va a acabar. Entonces, Qué fino. no, yo me imagino. Yo puedo hacer lo mismo. Entonces, pero lo que se advierte, pero no se dice, que el problema ambiental es un problema político y hay que cambiar esta crisis civilizatoria en la que estamos sumergidos. Fino, pero mira, son cosas, La agüita. sí, Agua. para que traigas, porque estás ahí, parece un cuando te dan lengua, Bueno, pero tú me le emocionas. le apasiona, ¿verdad? Parece. Pero mira, hay temas como eso, el hecho de, quisiera recalcarlo porque a veces lo ignoramos de tal forma, el hecho de los fitoplanctos, el hecho, porque ya yo lo había escuchado en otras oportunidades de otros compañeros, pero uno, repito, uno lo ignora de forma de que, ¿cómo puede eso producir la mayor cantidad? Sí, ciertamente después lo investigué y así fue. Entonces, cómo nuestra diversidad biológica, o bueno, nuestra diversidad ecológica en este caso particularmente, está nutrida Es lo de mismo, todo. decir diversidad biológica y ecología. Es lo mismo. Sí. Bueno, entonces, son O sea, es cosas como de decir término. como que lo único diferente es diversidad cultural, que es diferentes culturas, diversidad biológica es que es diferentes tipos de especies. Ok, de composiciones biológicas. Y entonces ahí juega, leí en estos días una cosa tú hablaste del pez león, pero yo escuché o leí del pez dorado. Ujú. ¿Sabes cuál es el pez dorado, no? El de las peceras. Aquí la gente tiene peceras porque sí los conoce. Ajá. Que generalmente lo compran para las peceras, bien Yo soy bonito. una mala ecologista en ese sentido. Yo quisiera tener, no tengo pecera, pero a mí me encantan las peceras. Entonces, Ajá. no Pero- sé si estoy, no sé, hay unas cosas allí como que. Pero espero que no contribuyas a esto que leí, que dice que el pez dorado, bueno, fino, yo en la pecera se ven bien bonitos, todo, ajá. Pero Todo ajá. Ajá. que ajá. Pero entonces como de lo que hablábamos ahorita, de la extracción de un lado para otra hábitat. a otra hábitat, ¿verdad? Ha pasado de que, bueno, lo que leí fue eso, pues que hay en muchas regiones los han arrojado por los ductos, pues, bueno, me imagino que por los inodoros, no sé qué y tal, y los pececitos llegan hasta, bueno, donde llega el agua sucia, que sabemos que es nuestros mares y nuestros ríos, y han contribuido de forma que ellos se quedan Bueno, pequeños primero que dentro de las sobrevivan peceras. Sí, los que sobreviven. Y lo otro es que la gente ya no los puede tener y se va a la playa y los lanza ya. O sea, Ajá, eso es como entonces- que lo más lógico, ¿no? Entonces, fino, cuando lo arrojan al mar no Lo saben. estás investigando. No, sí, claro. Qué bueno. No saben lo que contribuye de manera negativa al cambio de esta diversidad. ¿Por qué? Es lo Porque el mismo pez, que pasa con el pez león, pues. exacto, casi igual o parecido, el hecho de que en este caso el pez dorado
que generalmente lo vemos una pecera chiquitica, pues porque no crecen más por su hábitat en una pecera, pero si lo lanzan en un agua más amplia, crecen más al tamaño de un balón, que eso es del tamaño de un balón y pueden llegar a pesar hasta 2 kilos, y eso no cabe en una pecera. Pero en el agua, en mares abiertos, aguas abiertas, sí. El tema de ellos es que, además de otros alimentos, ellos se comen los huevitos de los demás peces. O sea, afecta el sistema reproductivo de las demás especies. De las demás especies que son autóctonas, porque sabemos que el pez dorado no es nuestro. Entonces, ahí es donde empieza este tema de los cambios y de las afectaciones, ¿ves? Cuando creemos que o no sabemos, y de manera... porque hasta yo lo haría si no lo hubiese investigado. Ya sé que no lo voy a hacer. ¿Tú sabes qué me genera satisfacción? Es que en estos pocos programas que hemos hecho te has interesado en investigar, más allá de estudiar el teatro. Pues, tú sabes que otra de las grandes mentiras es que nos dicen... Se me olvidó la mentira. Voy a tomar agua mientras se me olvida. Recuerdo. Está bien. Otra de las grandes mentiras... Sí, yo soy así. Otra de las grandes mentiras es que nos dicen que las especies están en peligro de extinción por el consumo humano. Pues no. Hay un proceso de natalidad, reproducción, mortandad y aprovechamiento pues, en ese espacio. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, la gente dice que hay unas personas que no les gustan el chigüire. A mí me encanta el chigüire. Entonces, en Venezuela, esa es una especie que está en veda, es decir, en protección, porque hay pocas especies y hay que criarlas en zoocriaderos. Cada especie que es consumible tiene un proceso de natalidad, para que crezca la especie, eso está regulado por nuestras leyes. Se reproducen y bueno, ya esas especies que ya se reproducen ya está para consumo humano. Pero hay gente y personas que el interés de generar dinero, ingresos, se lo consumen antes de. Entonces, hay un proceso donde hay que respetar cada ciclo de las especies que pueden ser consumidas por nosotros los humanos, pero no es eso lo que ha generado gran impacto en la diversidad biológica. Lo que ha generado gran impacto, uno es la cacería de... ¿Qué es Impacto. Dale, sigue. Pero, gran impacto ha sido la cacería deportiva, ha sido el desnivel el descontrol de toda el equilibrio ambiental, y han sido otros problemas de que no con que seamos vegetarianos va a decir que las demás especies ya van a estar, se van a reproducir y ya va a volver todo... Sí, es que eso va a volver todo a la normalidad. No, el problema y el gran problema que hay que comprender es que estamos en un sistema que no le importa si una especie está en peligro de extinción o no. Les importa es generar dinero para pocas personas, para un 5% de la población que es billonaria, y es la responsable del más del 75-85% de la emisión de gases de efecto invernadero, que esos gases de efecto invernadero son los que han generado el calentamiento. Eso que comentabas del chigüire, que te dije lo de la ¿no? No. Y cuando vaya ni nada de eso. Ojo, no estoy promoviendo que la gente coma eso, sino que en la cultura... No, pero es que eso es normal, pues. No, Igual, pero es que la gente que vive en el sitio sabe en qué momento se debe comer cada especie. Por eso te decía de lo de la sardina. Sucede lo mismo, menos mal que ahorita... Yo como sardina. Ajá. Los que venimos de esas regiones orientales sabemos y hemos podido ver esa situación. La sardina tiene un periodo de veda también, que es de protección, que no puede haber extracción de ese rubro animal, por decirlo de alguna forma, durante un periodo. ¿Por qué? Porque cuando lo extraen, obviamente no va a tener su crecimiento natural, y eso va a afectar a la diversidad y el crecimiento, la biodiversidad, todo el tema, ¿vale? Sí. Y otra de las grandes cosas allí, que antes de concluir el tema, es la pérdida de la diversidad de semillas, que eso lo podemos abordar en otro momento. Claro. De la pérdida de diversidad de semillas en Venezuela y en el mundo, producto del monocultivo que hacen las grandes transnacionales, y que hacen que perdamos nuestra diversidad, no solamente de semillas y de especies, sino nuestra diversidad cultural para producir nuestros propios alimentos. Correcto. Pero bueno, yo creo que estuvo bastante nutrido este espacio de hoy, que tenía como título la diversidad
biológica o diversidad ecológica, que es lo mismo según Teresa. Diversidad biológica. Entonces, Hay gente que dice sociobiodiversidad. ay no, hay muchas terminologías. Bueno, pero bueno, vamos a darle conclusión a este espacio. Estuvo bueno. Continuamos en el próximo. Gracias a todos nuestros, ¿cómo se diría? No, gracias a podcast ustedes vidente. por... ¿Qué es esto? Gracias por estar con nosotros acompañándonos Sí. en la necesidad de generar un mensaje súper fino y bonito para que nos sumemos todos a la lucha ambiental desde cada trinchera de donde ustedes se encuentran. Hagan fotografía, video, cultura, lo que ustedes deseen. Síganos en nuestras redes sociales para mayor contenido sobre lo que estamos haciendo. @Ávila TV Suena. @Teresa Meven y @Somos Meven. Johnny Ferrer, piso 07 en Instagram y Twitter. ¿Qué es esto? Chao, chao. Chao.